Este es un programa de citas muy famoso de la década de los 70, llamado El Juego de las Citas. Es como cualquier otro programa cursi de citas vespertino. Pero en este de 1978, la concursante está por tomar una decisión muy peligrosa. Porque está a punto de salir en una cita con un asesino serial activo. Para aquellos de nosotros que éramos demasiado jóvenes para recordar este programa, este es El Juego de las Citas, un programa de concursos estadounidense con una premisa muy simple, que ahora es tan común que ya es un cliché. La chica se sienta y hace preguntas a 3 pretendientes misteriosos, al final de las cuales elegirá a uno de esos pretendientes para salir en una cita, basándose en lo encantadoras que sean sus respuestas. El creador de El Juego de la Citas, Chuck Barris, escribió en 1984 unas memorias donde aseguraba haber sido agente de la CIA encargado de asesinatos internacionales, usando su papel de productor ejecutivo de Hollywood como cobertura, lo cual resulta fascinante. Pero este video no es sobre él. Es sobre la soltera número 13 en 1978, Cheryl Bradshaw, quien en este programa de citas muy familiar y suave de la televisión, eligió al concursante número 1, quien resultó ser un asesino serial activo. Se sabe muy poco sobre Cheryl Bradshaw, ya que decidió mantenerse fuera del ojo público, lo cual probablemente fue una de las decisiones más sabias que haya tomado. Lo que sí sabemos es que ella era maestra de teatro y esperaba convertirse en actriz. Participar en El Juego de las Citas fue su intento de ganar reconocimiento entre productores de Los Ángeles y ser elegida para otros programas o películas. El Juego de las Citas ya llevaba un tiempo al aire en ese momento, y no era raro que invitados memorables aparecieran en la industria del entretenimiento de otras maneras después de estar en el programa. Por ejemplo, Farrah Fawcett, Susan Somers, Tom Selleck, Lee Majors, Steve Martin, Andy Kaufman y Burt Reynolds fueron concursantes antes de ser famosos, y si esos nombres no te parecen lo suficientemente atractivos, o eres demasiado joven para saber quiénes son, Arnold Schwarzenegger apareció en 1973 en el programa antes de que Pumping Iron y Conan lo hicieran famoso. Así que en ese entonces, algunas personas de la industria consideraban que era una especie de trampolín para una carrera en el entretenimiento. Cheryl había estado luchando por llamar la atención, y empezó a sentir que se le estaba acabando el tiempo. Así que cuando se le presentó la oportunidad de aparecer en el programa, la aprovechó. Cómo un asesino serial terminó apareciendo en el programa es una historia diferente, más larga y significativamente más oscura. Algunos de los eventos de su historia son bastante horribles y retorcidos de varias maneras, y debido a las políticas de la comunidad de YouTube, suavizaré un poco las descripciones, pero aún así, son bastante horribles. Considera esto tu advertencia. Rodney Alcala nació en San Antonio, hijo de inmigrantes mexicanos que, según relatos, eran personas normales. A los 9 años el padre de Rodney desapareció y volvió a México, dejando a la familia sola. A pesar de todo, la familia siguió adelante y su madre cuidó de él y sus hermanas. En 1954,
Se mudaron por todo el país para establecerse en Los Ángeles, donde su madre esperaba que hubiera más oportunidades para ella y sus hijos. En la escuela, Rodney siempre fue descrito como una rara combinación de ser muy inteligente académicamente y también muy popular. Su mamá se esforzó para enviarlo a escuelas privadas, y él se graduó con buenas calificaciones y reputación. Además, integró el comité de planeación del anuario. Después de la preparatoria, Rodney decidió unirse al ejército en lugar de ir a la universidad y sirvió como oficinista en vez de paracaidista, que era lo que realmente quería hacer. Durante su tiempo en el ejército, varios oficiales lo reportaron como manipulador, vengativo y subordinado. Y en 1964, las grietas en la personalidad de Rodney empezaron a aparecer, ya que se ausentó sin permiso del ejército y viajó haciendo autostop por todo el país hasta la casa de su madre, donde el ejército finalmente lo alcanzó y un policía psiquiatra militar lo evaluó. Le diagnosticaron trastorno de personalidad antisocial y su coeficiente intelectual fue de 135. Existe un cliché de que los psicópatas son muy inteligentes y tienen logros académicos altos, con una inteligencia social por encima del promedio, pero muy baja. Empatía social y personal. Rodney es un gran ejemplo de eso. Poco después fue dado de baja por el ejército y se inscribió en la Escuela de Artes de la Universidad de California en Los Ángeles. Fue en la Escuela de Artes donde Alcala crearía su personaje público de fotógrafo aspirante. Rodney eligió esta carrera específicamente porque no es raro que un fotógrafo esté constantemente conociendo extraños, especialmente chicas y mujeres. La mayoría de la gente ni siquiera piensa que posar para una foto o ayudar a alguien a tomar una foto sea un acto inherentemente peligroso. Estoy bastante seguro de que todos los que están viendo este video, tanto hombres como mujeres, en algún momento de su vida han sido abordados por un completo desconocido para que les tomen una foto. Un grupo más pequeño fue invitado por un desconocido a posar para una foto. Hay personas en TikTok y YouTube cuya presencia en redes sociales se basa solo en tomar fotos de desconocidos al azar. Es algo muy desarmante y aparentemente inofensivo, y es exactamente por eso que Alcala lo eligió. El 25 de septiembre, un automovilista pasó junto al auto de Alcala y lo vio persuadiendo a una niña para que subiera a su coche. Al sospechar, siguió a Alcala hasta su casa, vio cómo convencía a la niña de entrar a su departamento y luego llamó a la policía para reportarlo. Poco después, la policía entró al departamento y encontró a Tali Shapiro, de 8 años, tirada en el suelo inconsciente, con sangre saliendo tanto de la cabeza como entre las piernas. Alcala ya había huido en ese momento, así que decidieron priorizar salvar a Shapiro en lugar de perseguir a Alcala. ¿Por aquí? La gente siempre quiere saber ¿cómo sucedió? La vi en una parada de autobús y pensé que era perfecta. Le dije que era amigo de sus padres, ya sabes, para que confiara en mí. Y luego la llevé a mi departamento para que viera un póster en mi pared, porque le dije que era un fotógrafo famoso. Abrí la puerta y la dejé entrar primero, y en cuanto estuvo adentro, yo le rompí la parte trasera de la cabeza de un golpe con una tubería de acero. Quedó inconsciente de inmediato y cayó al suelo como carne de res destazada solo esperándome. Después de ser encontrada y reanimada por los servicios de emergencia, un examen reveló que Alcala también la había agredido sexualmente mientras estaba inconsciente.
Talay, tras tantos años, estuvo en coma más de un mes por el ataque. La policía buscó a Alcala por todas partes y lanzó una amplia red, pero no fue encontrado en ese momento. Para evadir la captura, Alcala se mudó al otro lado del país, a la ciudad de Nueva York, donde se inscribió en la Universidad de Nueva York para estudiar cine. Eventualmente sería enseñado por otro ser humano despreciable, Roman Polanski, quien era profesor invitado allí. Ahora, usando el nombre de John Berger, se mantendría mayormente en silencio durante meses, hasta que un encuentro casual con una azafata de Trans World Airlines, llamada Cornelia Greeley, volvería a tentar su lado violento. Cornelia. Ella era la número 2. Yo llevaba solo unos meses en Nueva York. Cuando vi a Cornelia, regresaba a casa de la clase de telefonía. Y la vi intentando meter muebles a su departamento. Intentando y fallando. Mientras movíamos el sofá al departamento, lo acomodaba de tal forma que la empujaba a un espacio estrecho entre el sofá y la pared. Por supuesto, lo hacía parecer accidental. Y ella se reía de eso. Ella se rió juguetonamente. Hasta que empecé a caminar hacia ella. Se dio cuenta de que estaba atrapada. ¿Was? ¿Alguna vez has visto cómo la expresión oficial de alguien cambia en tiempo real? Comienza como una emoción y rápidamente se transforma en otra. Sí, me ha pasado. Hay un momento, justo antes de que pase algo malo, cuando la gente percibe que algo malo ocurrirá. Hay un momento. Cuando su expresión simplemente se desvanece. Todo el color se desvanece y desaparece. Sus ojos se abren y su cuerpo se tensa en esa respuesta de lucha o huida. Cuando miro a sus ojos llenos de pánico en ese momento, sé lo que están pensando. Ese es el momento justo. Esa es la hora exacta. Cuando se dan cuenta de que la cagaron, ese momento de ver ese cambio de expresión, ese miedo, ese momento es mejor que cualquier droga en el mundo. El segundo mejor momento es cuando los golpeas por primera vez. La primera vez que los golpeas, hay otro momento. ¿Ves? Hasta ese momento da miedo, pero siempre hay esa pequeña voz en el fondo de su cabeza que les dice que solo es una broma, que es un malentendido, que no es serio. Ese momento cuando los golpeas por primera vez, hay ese impacto. Y se dan cuenta de que esto es real. No es una broma. Intentan gritar, siempre, pero el shock les roba la voz. Abren la boca, pero no sale nada. Así fue para Cornelia y cuando la golpeé, ella abrió la boca para gritar.
Era como si estuviera en silencio. Fue hermoso. Recuerdo que llevaba unas medias negras muy bonitas y me suplicó que me detuviera mientras se las quitaba de las piernas. Eso solo hizo que quisiera hacerlo aún más. Y ella lloró. Tenía lágrimas literales en los ojos, mientras yo lentamente las ataba alrededor de su cuello. La joven de 23 años fue encontrada estrangulada hasta la muerte con sus propias medias de nylon en su nuevo departamento. Las marcas de ligadura en su cuello indicaban que había sido estrangulada varias veces, por lo que la policía creyó que Alcala la dejaba inconsciente para reanimarla y torturarla y agredirla de nuevo. La policía no tenía sospechosos ni sabía por qué ella fue elegida y atacada. El hecho de que las cosas aún no se hubieran acomodado en su departamento llevó a la policía a creer que el agresor posiblemente la había visto mudarse. Se ofreció a ayudarle y luego la asesinó. La autopsia reveló que también había sido agredida sexualmente y mordida. Aunque en ese momento no tenían sospechosos, lograron obtener una muestra de saliva del cuerpo y tomaron una impresión de la marca de mordida para los registros, con la esperanza de poder compararla con alguien en el futuro. En ese momento, la policía de Nueva York buscaba a Alcala, tras ser añadido por el FBI a los 10 más buscados por agredir a Shapiro en California. Sospechaban que podría estar ligado a varios asesinatos seriales en Nueva York entre 1969 y 1971, pero no podían vincularlo, salvo por la similitud con su único crimen conocido. Alcala comenzó a trabajar como consejero en un campamento de artes en New Hampshire, donde 2 campistas lo reconocieron por los carteles del FBI. Un par de semanas después, Alcala fue arrestado y extraditado de regreso a California para ser juzgado por la agresión a Shapiro. Alcala sí tuvo su día en la corte. Desafortunadamente, en lugar de ser juzgado por intento de asesinato, solo fue acusado de abuso de un menor, lo cual en 1971 no era un delito grave y conllevaba una sentencia mucho más corta. Esto sucedió porque los padres de Shapira no le permitieron testificar en su contra, así que el fiscal no pudo probar violación ni intento de asesinato. Alcala fue declarado culpable y sentenciado a 3 años. Salió en libertad condicional tras 34 meses en 1974. 2 meses tras su liberación condicional, fue arrestado de nuevo, una víctima identificada luego como Julie Guetta. La policía halló a Julie Guetta con Rodney. Ambos fumaban marihuana. Julie era una chica realmente dulce. Le ofrecí llevarla a la escuela desde la parada del autobús y se subió de inmediato. Tenía esa belleza. Esa ingenuidad juvenil que tienen las mujeres de su edad realmente es una de las mejores cualidades que una mujer puede tener. En lugar de llevarla a la escuela, encontré un lugar tranquilo en la carretera donde pudimos relajarnos y conocernos mejor. Al principio ella estaba nerviosa. ¿Quién no lo está en una primera cita, verdad? Pero se relajó una vez que fumamos un poco de marihuana juntos y justo cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes. Un policía tocó la ventana. Al interrogar a Julie, se reveló que él la recogió en la parada del autobús escolar, fingiendo llevarla a la escuela. Pero en su lugar la llevó a la carretera donde intentó abusar de ella después de darle algo de marihuana, lo cual ella aceptó por miedo a lo que él pudiera hacer si no lo hacía. Fue entonces cuando los policías de la carretera se detuvieron para revisar el auto, y así fue como Alcala fue atrapado, lo que probablemente salvó la vida de Julie J. Julie J tenía 13 años. Alcala fue condenado por violar la libertad condicional y dar drogas a una menor. Cumplió 2 años antes de ser liberado nuevamente en libertad condicional y ser incluido en el registro de delincuentes sexuales.
Aunque estaba en el registro de delincuentes sexuales y había huido del estado en avión tras cometer un delito, su oficial de libertad condicional consideró que no era riesgo de fuga y le permitió viajar a Nueva York al ser liberado en 1977. En el verano de 1977, la directora de orquesta Ellen Jane Hoover, de 23 años, desapareció. Algo inusual en ella, no contactó a amigos ni familiares por varios días, así que pidieron a la policía que la revisara. Al entrar a su departamento, la policía no encontró evidencia de una pelea ni de entrada forzada. Revisaron la agenda y notaron que tuvo una reunión reciente con el fotógrafo Juan Berger. Al entrevistar a sus amigos, mencionaron que ella había dicho que un fotógrafo la había estado presionando para reunirse con él, y que probablemente era demasiado tranquila para decir que no. Así que muy probablemente fue a verlo. Un par de meses después, basándose en una pista del FBI de que Alcala había usado ese alias antes, la policía entrevistó a Alcala, quien admitió bajo interrogatorio que sí había conocido a Hoover, pero nada más. Como la policía no tenía un cuerpo, no pudieron acusar a Alcala de ningún delito, ya que ni siquiera podían establecer que realmente se hubiera cometido un crimen. Alcala entendió la indirecta por el aumento de la vigilancia policial y se marchó de la ciudad, volviendo a Los Ángeles a finales de 1977. A inicios de 1978, la policía halló los restos de Hoover enterrados junto al río Hudson, en el mismo lugar, donde otra chica contó que un fotógrafo de moda le tomó fotos. Cuando le mostraron una imagen de Alcala, ella lo identificó como el fotógrafo. Al volver a Los Ángeles, Alcala trabajó como tipógrafo en el periódico Los Angeles Times. Ahora sé que en este punto debes tener la misma pregunta que yo tuve repetidamente a lo largo de esta historia. Este sujeto es un delincuente sexual violento registrado y condenado. ¿Cómo sigue teniendo acceso a todos estos lugares llenos de posibles víctimas? Bueno, ser investigador de policía era muy distinto antes. Fue antes del uso del ácido desoxirribonucleico del Internet, y, a pesar de que ya existía el FBI, todavía había muy poca cooperación entre estados y entre instituciones. Fue antes del registro digital centralizado, así que era fácil mudarse a otro estado, obtener una identificación falsa y empezar una nueva vida, incluso siendo reincidente. Esto sucede mucho menos hoy en día precisamente porque cooperamos entre estados, agencias e incluso países, y mantenemos bases de datos centralizadas, lo que hace mucho más difícil que un criminal simplemente cambie de identidad y desaparezca. También en ese entonces era mucho más común confiar en tu propio juicio sobre el carácter de alguien, algo que las personas con tendencias psicopáticas son muy buenas para manipular. Así que cuando Rodney apareció en el Los Angeles Times contando historias y mostrando fotos de mujeres hermosas que había fotografiado como un fotógrafo popular, la gente lo tomó al pie de la letra. Nadie verificó si era criminal, ya que parecía muy agradable. 1977 fue un mal año para ser mujer en Los Ángeles, ya que además de Rodney merodeando de noche, la policía buscaba al estrangulador de las colinas, un asesino serial que secuestraba, agredía sexualmente y estrangulaba a mujeres. De hecho, durante los años 70, hubo hasta 20 asesinos seriales activos al mismo tiempo solo en Los Ángeles. La policía interrogó a sospechosos con antecedentes de delitos sexuales y entrevistó a Rodney, pero lo descartaron como el estrangulador de las colinas y lo liberaron, sin saber que también era un asesino serial. De repente, una ola de asesinatos azotó la ciudad, además de los que ya ocurrían en la ciudad. En noviembre del 77, solo unas semanas después de que Rodney regresara a Los Ángeles, el cuerpo de Jill Barcombe, de 18 años, fue encontrado sin vida en Mulholland Drive. No estoy seguro de qué número era ella. Recuerdo que era bonita. Ella era muy atractiva. Hablamos un rato y parecía que estaba disfrutando de mi compañía y divirtiéndose en la conversación.
Las chicas siempre disfrutan de mi compañía. Recuerdo haberla mirado. Un rostro inocente. Recuerdo haberla mirado y haber pensado: ojalá pudiera mantenerla así para siempre. Cinco semanas después, Georgia Marie Wickstead, de 27 años, fue encontrada muerta en su departamento de Malibú. Georgia era difícil. Siempre son más difíciles de grandes. Los jóvenes son mejores. Ni siquiera entienden lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Los mayores, ellos lo ven antes. Todavía demasiado tarde, pero lo suficientemente pronto como para ser más problemáticos. Georgia luchó, se resistió. No la salvó. Pero sí me hizo enojar. Por primera vez en Los Ángeles, el asesino dejó pruebas físicas, muestras de ácido desoxirribonucleico y una huella. Pasaron 5 meses antes de que Alcala volviera a Tula a atacar, en junio de 1978. Charlotte Lee Lamb, de 32 años, fue hallada en el cuarto de lavado de su complejo. Sabía que nunca me iban a atrapar. La policía era lenta. Seguían confundiendo todas las escenas del crimen de diferentes asesinos seriales. No sabían quién mató a quién ni dónde. Me detuvieron varias veces, pero siempre podía convencerlos de que yo estaba bien. A la policía le caigo bien. Y ellos estaban 100 años detrás de mí. La única manera en que podrían atraparme es si yo los dejo. ¿Por qué Rodney dejó ácido desoxirribonucleico como pistas de su identidad? ¿Por qué 1978? El ácido desoxirribonucleico no se usó ampliamente hasta mediados de los 80. Aunque la policía recolectaba ácido desoxirribonucleico desde los 60, solía hacerlo descuidadamente o ni lo hacía, y el público apenas sabía que podía usarse para probar crímenes, así que los criminales no sabían que dejaban rastros. En este punto, Bodney había secuestrado, abusado, golpeado, torturado y asesinado a 7 víctimas confirmadas, que abarcan literalmente todo el país. Y estos son solo los casos que se han confirmado. La mayoría de los detectives estaban de acuerdo en que su número de víctimas era mucho mayor, e incluso un detective afirmó que probablemente se acercaba a 50 víctimas. Esto lo convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de los años 70. A diferencia de otros desconocidos, Rodney era identificado por las autoridades, ya que había sido arrestado 2 veces por sus crímenes. Para entonces, llevaba 7 asesinatos y 2 condenas, y su rostro aparecía en carteles de "Se busca" del FBI en todo el país. Aún así, Rodney decidió presentarse en un popular concurso televisivo nacional que había lanzado a varios famosos, y cuyo productor ejecutivo pudo haber sido un agente secreto de la CIA. Rodney solicitó participar en el juego de las citas. Así que Cheryl entró tranquilamente a su asiento en el programa, completamente inconsciente de que uno de los pretendientes misteriosos era en realidad un hombre que disfrutaba torturar brutalmente, agredir y asesinar mujeres como ella. Y cuando sabes quién es Rodney y lo que hace, el programa adquiere un contexto completamente diferente. Casi se vuelve siniestro, como un juego de gato y ratón, depredador y presa.
Soltero número 1. Sí, ¿Cuál es tu mejor tiempo? el mejor momento es por la noche, ¿Por qué dices eso? porque es el único momento que hay. ¿El único momento? ¿Qué tiene de malo la mañana o la tarde? Bueno, están bien, pero la noche es cuando realmente se pone bueno. De cualquier otro concursante normal en un programa normal. Este es el tipo de respuesta cursi y juguetona que esperarías en un programa así, pero cuando sabes que Rodney asesina mujeres en la noche. Sabes que esto era él jugando con su víctima. Esto también es un comportamiento clásico de manual de un asesino serial, tratar de parecer más inteligente que las personas a su alrededor, mientras al mismo tiempo los reta a atraparlo. Tras bambalinas, otro pretendiente llamado Jed Mills le comentó al Wrangler que Alcala era muy extraño y perturbador, y le dio vibras siniestras. Algo con lo que el Wrangler estuvo de acuerdo. Wrangler es un término de la industria. Es solo un nombre para el miembro del equipo encargado de cuidar al talento en el programa de televisión o la película. Pero ser raro y espeluznante no es un delito. Pese a la aura espeluznante de Rodney y sus respuestas oscuras a Cheryl. Cuando llegó el momento de elegir, ella eligió al pretendiente número 1, el raro asesino serial. Durante el trabajo tras bambalinas después del show, ella tuvo algunas conversaciones con Rodney y empezó a sentirse incómoda con la idea de salir en una cita con él. Ella buscó al encargado y le preguntó si tenía alguna obligación contractual de salir con él, y el encargado le dijo que tenía preocupaciones similares y que, por supuesto, no tenía que ir a la cita si no quería. Cheryl nunca fue a la cita, así que nunca saldría en una noche oscura para encontrarse con el hombre que más tarde sería apodado el asesino del programa de citas. Seis meses después de su aparición en el juego de las citas, Rodney se topó con una chica de 15 años que hacía autostop en Pasadena, identificada en los documentos judiciales como Monique H. ¿Monique? Monique fue quien escapó realmente. Nos la pasamos muy bien juntos. Le pedí que viniera a mi casa. Escuchamos algo de música y hablamos un poco sobre nuestras películas favoritas y nuestros platillos favoritos de restaurante. Nos reímos, yo coqueteé con ella y ella coqueteó conmigo. Todo fue algo así como: realmente sentí que estábamos hechos el uno para el otro. Me gusta llevar a mis citas a lugares más apartados. Eso es cierto. Esto hace que todo sea más íntimo, más romántico. Te sorprendería lo que una buena ubicación puede. Puede realmente mejorar las fotos de tus citas. Lo que era especialmente diferente acerca de su víctima de 15 años era que ella también estaba acostumbrada a aprender a leer a las personas y decirles exactamente lo que querían escuchar. Quizá por haber vivido en la calle, ¿sabes? Eso te da una habilidad para manipular a las personas también. En vez de suplicar, rogar o amenazarlo, ella fingió que lo disfrutaba, fingió que le gustaba. Le dijo que deberían ir a su departamento y continuar como si fuera una relación real. Rodney la llevó a su auto y comenzó a conducirlos a ambos a casa. Cuando Rodney se detuvo a cargar gasolina, Monique se liberó y escapó cuando Monique escapó y huyó, eso realmente me lastimó los sentimientos. Porque pensé que Monique y yo teníamos algo especial. Al día siguiente, los oficiales de policía en el condado de Riverside
encontraron a Monique en el mismo estado golpeado y sucio. Ella había estado así el día anterior y estaba tanto histérica como aterrorizada. Después de limpiarla y calmarla, ella contó su historia a la policía y ellos detuvieron a Rodney, momento en el que identificó positivamente a Alcala como su atacante. Luego lo arrestaron y lo acusaron de violación, secuestro, asalto e intento de asesinato. Al día siguiente, Rodney persuadió a su madre de pagar su fianza de $10,000. Luego volvió a desaparecer, pero los cuerpos seguían acumulándose. En verano de 1979, Jill Marie Parenteau no fue a trabajar. La policía halló su cuerpo desnudo en el baño de su departamento. Como otras víctimas, fue golpeada, agredida sexualmente y estrangulada hasta morir. El asesino se cortó al entrar por la ventana. La policía tomó una muestra de sangre que coincidía con otras escenas del crimen. Una amiga de Jill luego dio pruebas a la policía de que había conocido a Alcala en un club con Jill en varias ocasiones. Un par de semanas después de esto, Robin Samsoe, de 12 años, fue encontrada en las colinas de Los Ángeles después de haber estado desaparecida durante 12 días. Fue golpeada, agredida y apuñalada hasta morir antes de ser abandonada. La policía habló con sus amigas, quienes contaron que un desconocido se les acercó en la playa para pedirles una foto. Cuando los detectives difundieron la foto de Rodney, su oficial de libertad condicional lo reconoció, y Rodney fue arrestado de nuevo y detenido sin derecho a fianza. Por primera vez en su ola de asesinatos que duró una década, las autoridades finalmente lo vieron como el monstruo que era, y no le dieron ninguna oportunidad de escapar. Es tanto impactante como vergonzoso que a las autoridades les haya tomado 10 años y al menos 7 mujeres y niñas muertas. Finalmente ignorar la inteligencia y el encanto superficial de Rodney. Incluso los casos judiciales de Rodney no se realizaron tan bien como debería un caso así. Su primera condena por el asesinato de Samsoe fue anulada en apelación después de que el jurado fuera informado indebidamente de sus antecedentes penales por delitos sexuales, y su equipo de defensa argumentó que eso sesgó al jurado en su contra. Se realizó un segundo juicio, omitiendo los antecedentes por delitos sexuales, y de nuevo fue declarado culpable y sentenciado por el asesinato de Robin Samsoe, de 12 años. Representándose a sí mismo, Alcala presentó una apelación contra el nuevo veredicto, alegando que había sido detenido ilegalmente originalmente cuando fue arrestado, después de que a un testigo de apoyo para su caso no se le permitió testificar sobre el hecho de que los investigadores policiales habían hipnotizado al guardabosques que encontró el cuerpo de Samsoe. Créeme, sé lo loco que suena, pero el simple hecho es que el guardabosques era un testigo comprometido y, por lo tanto, no se respetaron mis derechos de la Cuarta Enmienda cuando fui arrestado. También se violaron mis derechos de la Sexta Enmienda. Sí, los policías hipnotizaron al guardabosques para que diera un testimonio falso sobre mí y ese falso testimonio causó mi arresto. Entonces no tenía ningún derecho legal para arrestarme. Y cuando no permitieron que mi testigo hablara en la corte, me negaron un juicio justo. Él realmente argumentó que lo más loco es que el juez aceptó el argumento y anuló su segunda condena, porque al testigo realmente se le había impedido testificar, así que no importaba lo loco que fuera su argumento, y era absolutamente una locura. No se había seguido el debido proceso. Mientras se preparaban para un tercer juicio, los fiscales se dieron cuenta. Una nueva ley estatal permitiría recolectar ácido desoxirribonucleico de Alcala, estuviera de acuerdo o no. Recolectaron muestras de su ácido desoxirribonucleico y las compararon con las encontradas en 4 escenas de asesinato en Los Ángeles y Nueva York en los años 70. La fiscalía entonces presentó una petición para unir los 4 nuevos casos junto al caso original de Samsoe. Alcala y su equipo de defensa argumentaron que eso perjudicaría el caso, ya que la duda razonable en un caso es posible,
pero en 5 sería imposible y muy probablemente lo encontrarían culpable por la similitud, especialmente cuando en 4 de esas 5 escenas del crimen había coincidencias de ácido desoxirribonucleico con él. No es broma, realmente intentaron decir que era injusto incluir 4 casos donde su ácido desoxirribonucleico coincidía, porque eso haría más fácil condenarlo en el 5.º caso. El juez rechazó la solicitud y decidió unir todos los casos en un solo juicio, ya que el modus operandi era igual. El acusado estuvo en la zona en cada caso y conocía a todas las víctimas. El ácido desoxirribonucleico del acusado se halló en 4 de 5 escenas del crimen. En lo que es una de las defensas más extrañas de la historia, Rodney actuó como su propio abogado y se puso a sí mismo en el estrado, interrogándose y testificando durante 5 horas. Cuando se interrogaba a sí mismo, ponía una voz falsa y profunda al fingir ser su propio abogado y hacer las preguntas. Solo contó con un testigo de apoyo, un psiquiatra que intentó justificar que su trastorno límite de la personalidad le impedía recordar los asesinatos y, por eso, no era responsable, pero nadie quedó convencido. La fiscalía llamó a Shapiro para testificar en su contra, y al final, su testimonio junto con la evidencia de ácido desoxirribonucleico hundieron su caso. Alcala fue declarado culpable por tercera vez, esta vez por 5 asesinatos y sentenciado a muerte. Usaron las fotos para intentar buscar conexiones con otros casos de personas desaparecidas. Algunas mujeres se presentaron para decir que ellas eran la persona en la foto, y 8 familias dijeron que conocían a la persona en la foto, y que esas personas habían estado desaparecidas durante décadas. La policía también recuperaron recuerdos de niños y niñas, algunos también desaparecidos. El resto de las víctimas no han sido identificadas.